Me llamo Elvira Muñoz y tengo 74 años. Hace ya más de una década que vivo sola en esta casa de techos bajos y ventanas pequeñas, donde cada rincón tiene mi olor, mi ritmo y mis recuerdos. Desde que falleció Ernesto, mi marido, no volví a compartir la mesa con nadie todos los días, ni a escuchar la voz de alguien en la cocina por la mañana. Y aunque al principio el silencio me pesaba como una lápida sobre el pecho, con los años se volvió un manto suave bajo el que aprendí a moverme sin prisa. No soy una mujer de lamentos. Nunca lo fui. Crecí en una familia donde las emociones se escondían entre las costuras de los manteles y los suspiros se barrían con la escoba. Así que me hice experta en disimular las grietas. Trabajé 40 años en un laboratorio del hospital provincial. Empecé joven, cuando aún usábamos microscopios ópticos con lentes rayadas y las fórmulas se anotaban a mano. No tenía vocación de científica, pero sí una disciplina que espantaba a los mediocres y un respeto casi religioso por los procedimientos. Con el tiempo, aprendí a leer la sangre como si fuera un idioma secreto, a predecir descompensaciones antes que los médicos de bata blanca, y a identificar errores con solo oler una muestra. No exagero, la ciencia me dio una estructura cuando el mundo se volvía difuso, y me permitió sostener a mi familia en tiempos en que apenas teníamos para leche y pan. Mis hijos nunca supieron cuánto sudor había detrás de cada cumpleaños sin deuda, de cada cuaderno nuevo en marzo. Ni me importó. El amor, creía yo entonces, no exige reconocimiento, solo constancia. Ernesto murió de madrugada, sin hacer ruido, como vivió. Un infarto silencioso mientras dormía a mi lado. Recuerdo haber sentido su cuerpo más frío de lo habitual cuando me desperté para ir al baño. Toqué su pecho sin pensarlo, como quien toca el mármol en la iglesia para pedir un milagro. Y supe que algo se había quebrado para siempre. Llamé a la ambulancia. Hice lo que se espera. Firmé los papeles. Y cuando los vecinos llegaron a ofrecer ayuda, ya había lavado sus sábanas, guardado sus libros y encendido la radio para que la casa no me devorara. A mis hijos les dije que todo estaba bien, que él se fue en paz, que no me preocuparan. Me creyeron, como siempre. No porque fueran insensibles, sino porque yo nunca les permití ver mis grietas. Con el paso de los años, empecé a notar cómo mi presencia se volvía decorativa. En las reuniones familiares, me reservaban la silla más apartada, junto a las plantas o cerca de la ventana, como si mi rol fuera observar y no participar. Mis nietos, todos adolescentes o ya adultos, me saludaban con besos rápidos. Hablaban de sus carreras, sus viajes, sus rutinas modernas que apenas comprendía. A veces intentaban explicarme lo que era un algoritmo, una criptomoneda o una red social, con un tono de voz que me recordaba al que yo usaba para explicarle fracciones a mis hijos cuando tenían 9 años. No me molestaba tanto la condescendencia como la certeza de que ya no se esperaba nada de mí. Una vez, en una cena de cumpleaños, mi hijo mayor, Lorenzo, me dijo en voz baja mientras me servía una copa: «Mamá, ya no te preocupes por nada. Ahora todo lo resolvemos nosotros». No era un reproche, ni una crítica. Era un consuelo malintencionado, como esas mantas que abrigan pero inmovilizan. Lo miré y sonreí, porque sabía que responder cualquier cosa abriría un debate que no tenía lugar entre postres y risas. Pero por dentro, una parte de mí se encogió. Yo, que había hecho cálculos imposibles, resuelto errores médicos en diagnósticos urgentes y sobrevivido a la viudez sin perder la lucidez ni la limpieza en la casa, ahora era vista como una abuelita amable que necesitaba que la cuidaran como a un jarrón fino. Mis días se volvieron rutina. Me levantaba temprano, caminaba por el jardín que mantenía con esmero, preparaba mi desayuno mientras sonaba la radio y luego leía.
A veces repetía libros que ya había leído porque la memoria, aunque aún me es fiel, empieza a confundir los detalles. Tomo notas. Subrayo. Es mi forma de luchar contra el olvido. Ese ladrón silencioso que ronda a las mujeres como yo, las que ya no importan. Por las tardes, preparo pequeños experimentos con materiales viejos que aún conservo. Un microscopio portátil, reactivos caducados que aún funcionan si se almacenan bien, y algunas muestras vegetales. No lo hago para impresionar a nadie. Lo hago porque si dejo de ejercitar la mente, sé que me voy a diluir como tinta en agua. Mis hijos creen que ya no pienso con claridad. Que mi mundo se volvió pequeño, predecible, inofensivo. No entienden que lo único que se ha vuelto pequeño es el espacio que ellos me permiten ocupar. Me llaman solo cuando necesitan algo. Una receta, una historia para un trabajo escolar, un contacto médico antiguo. No hay lugar para mis opiniones. Y si alguna vez me atrevo a hacer una observación, como el error en los análisis de la nieta menor o la confusión de medicamentos que tuvo mi yerno hace unos meses, me miran como si estuviera desvariando. Pero yo no me he vuelto invisible. Me han hecho invisible. Hay una diferencia. Una que guardo muy dentro de mí, como un fósil que sigue latiendo bajo tierra. Sé más de lo que creen. He visto cosas que ellos no han notado. He escuchado conversaciones que no estaban destinadas a mí. Y aunque he guardado silencio, porque una mujer sabia aprende a esperar, hay un punto en el que el silencio se convierte en complicidad. Y yo no pienso permitir que nadie me convierta en cómplice de su estupidez o su maldad. No soy una víctima, tampoco una heroína. Soy una mujer vieja que aún observa, que aún piensa, y que, si es necesario, sabe perfectamente qué hacer. Porque en esta familia, tan moderna y autosuficiente, nadie parece entender que cuando todo se venga abajo, y eso, créanme, está cerca. La única que sabrá por dónde empezar a recoger los pedazos seré yo. Todo empezó una tarde de domingo que parecía igual a tantas otras. Hacía calor. Uno de esos calores espesos que no ceden ni con las ventanas abiertas ni con los ventiladores encendidos. Y sin embargo, mi hija menor, Natalia, insistió en organizar un almuerzo familiar en su casa, diciendo que ya era hora de que todos nos juntáramos otra vez como antes. No me gustó el tono con el que lo dijo, como si quisiera recuperar algo que había perdido por culpa de los demás. Como si ella no fuera parte de esa desconexión que se fue extendiendo como humedad en las paredes. Me ofrecía llevar mi ensalada de lentejas con naranja, esa que siempre gustaba a los chicos, pero me dijo que no, que mejor me encargara solo de estar cómoda, que ya estaba todo bajo control. Su manera de hablar últimamente se había vuelto más rápida, más ansiosa, con frases llenas de diminutivos que ocultaban mandatos. No te preocupes, mamita. Tranquila, vos vení y disfruta. Yo me encargo de todo. Frases que sonaban más a exclusión que a cariño. Llegué puntual, como siempre. Tomé el colectivo. Me bajé una cuadra antes para caminar un poco. Me gusta observar los jardines de los vecinos, ver cómo la gente decora su mundo aunque no sepa por qué. Y llegué con mi vestido de lino azul, el que me regalé hace 3 años para mí, cumpleaños. Cuando toqué el timbre, la puerta ya estaba entreabierta, y escuché voces, risas, ruido de platos, una música suave saliendo desde la cocina. Nadie salió a recibirme, así que empujé la puerta con suavidad y entré. Natalia cruzó el comedor en ese momento con una fuente humeante entre las manos. Me miró de reojo y dijo apenas: «Ah, ya llegaste», sin interrumpir su marcha. No hubo beso, ni abrazo, ni esas frases de bienvenida que uno espera, aunque sea por protocolo. Me quedé unos segundos parada en la entrada,
como una visita inesperada. Hasta que el marido de Natalia, Simón, se asomó desde la terraza y me saludó con un gesto vago, como si estuviera saludando al vecino. Me senté en la única silla libre que encontré en la galería, junto a la mesa larga donde ya estaban casi todos. Mis nietos mayores con sus celulares, mi hijo Lorenzo con su nueva novia, una mujer de labios rellenos y risa demasiado fuerte, y una pareja amiga de Natalia que no conocía, pero que ya ocupaba el lugar principal junto al quincho. Observé todo con atención. Las servilletas combinaban con las flores del centro de mesa. Había copas de cristal nuevo. La vajilla no era la habitual, sino una de diseño moderno. Y, sobre todo, había un ambiente de tensión cubierta por una capa muy delgada de cortesía. Mis hijos hablaban entre ellos, pero no conmigo. Mis nietos no me preguntaron cómo estaba. Sentí que era un elemento decorativo más, como el florero que uno coloca por costumbre, aunque ya nadie se detenga a mirarlo. El almuerzo se sirvió en platos individuales, y al parecer ya todos sabían cuál era su lugar. Cuando me levanté para ayudar a Natalia con los cubiertos, ella se giró y me dijo en voz baja, casi sin mirarme: «No hace falta, mamá. Anda sentándote. Ya te preparamos un platito más liviano, sin sal». Me senté obediente, aunque la comida sin sal no me sienta tan bien como ellos creen. Me gusta sentir el gusto entero de las cosas. Miré mi plato, una porción de pollo hervido con puré sin gracia, y no pude evitar notar que todos los demás tenían lasañas doradas, panes tostados con ajo, salsas aromáticas. No dije nada. Me comí lo mío, despacio, como quien mastica una decisión que aún no quiere tomar. Cuando llegó el postre, un helado de crema con frutas, Natalia se puso de pie con una copa en la mano. «Quiero decir unas palabras», anunció, y todos giraron hacia ella con sonrisas forzadas. «Quiero agradecerles por estar acá. Para mí es muy importante que podamos reunirnos después de tanto tiempo. Y bueno, tenemos una noticia». Su voz se quebró levemente, y Simón se acercó para tomarla de la cintura. «Vamos a mudarnos», dijo él con tono triunfal. «Conseguimos una oportunidad única, una casa nueva en Pilar, más grande, con jardín, pileta y espacio para trabajar desde casa». Hubo exclamaciones de sorpresa, felicitaciones, brindis improvisado. Natalia siguió hablando, con los ojos húmedos. «Y eso significa que también tuvimos que tomar algunas decisiones difíciles. Vamos a vender esta casa. Y, bueno, también estuvimos pensando en el futuro, en cómo organizar mejor las cosas, los espacios. Y... mamá, hablamos con Lorenzo y creemos que lo mejor es que vos vayas a vivir con él un tiempo». El silencio que siguió fue inmediato y brutal. Sentí que todas las miradas se posaban sobre mí con una mezcla de compasión mal disimulada y alivio encubierto. Lorenzo asintió como si todo ya estuviera acordado. «Sí, mamá, ya lo hablamos con Nati. En mi casa vas a estar bien. La pieza de atrás está libre. Es más práctico, además. Acá ya no vas a tener tus cosas». No entendía. No había sido parte de esa conversación. Nadie me preguntó si quería mudarme. Nadie me preguntó si tenía planes, deseos, algún proyecto. Me estaban reubicando como a una caja de libros viejos. En mi pecho creció un nudo de calor seco, pero tragué saliva. Quise preguntar detalles, pero Natalia ya estaba sirviendo más vino a los invitados. Lorenzo hablaba de la refacción del cuarto. Todo estaba resuelto. Yo, la que durante años sostuvo la salud de esta familia, la que cuidó a todos en sus gripes, sus partos, sus internaciones, ahora era un paquete que se repartía según la conveniencia del momento. Y nadie se daba cuenta de que yo, en silencio, estaba tomando nota de todo.
Porque no era solo el desprecio disfrazado de organización. Era algo más profundo. Algo que flotaba entre las frases corteses, entre los gestos estudiados. Había una prisa por sacarme de la casa de Natalia. Una incomodidad creciente cada vez que me dirigía a ella, como si supiera que yo sospechaba algo. Como si temiera que yo supiera más de lo que convenía. Y no se equivocaba. Durante las semanas previas, había notado detalles extraños. Facturas escondidas entre libros, llamadas nocturnas que terminaban cuando yo entraba en la cocina, discusiones veladas entre Natalia y Simón sobre papeles, números, nombres que no reconocía. Había abierto el cajón de la mesita del living una tarde en que fui a cuidar a los chicos y encontré una carpeta con informes médicos. De Simón. Pruebas de laboratorio con niveles alarmantes. También había un mail impreso con una firma que reconocí. Un oncólogo del Hospital El Cruce. Pero no dije nada. Me limité a observar. Siempre fui buena observando lo que otros quieren ocultar. Cuando terminaron de aplaudir el brindis y todos comenzaron a levantarse de la mesa para la foto de familia, me quedé sentada. No porque me faltaran fuerzas, sino porque algo en mí se había firmado. Me miré las manos. Esas manos que cortaron decenas de bisturís en la sala de muestras, que sostuvieron tubos con sangre, que apuntaron errores en diagnósticos que salvaron vidas. Esas manos ahora temblaban, pero no de edad, sino de furia contenida. No era rabia. Era algo más frío. Una determinación antigua que regresaba desde lo más hondo de mi memoria. Esa noche, al regresar a casa, abrí la libreta negra donde anoto lo importante, lo que no debo olvidar. Escribí: me quieren sacar de en medio, no por amor, por necesidad. Algo ocultan, y yo lo voy a descubrir. Porque cuando todo se descontrole, cuando nadie sepa qué hacer, van a mirarme con esa urgencia desesperada que solo sienten los que se saben perdidos. Y entonces, solo entonces, entenderán que la invisible no era inútil. Era la única que podía salvarlos. La noche siguiente al almuerzo en casa de Natalia, el insomnio me envolvió como una manta húmeda. Me levanté varias veces, encendí la lámpara de la mesita y me senté en la silla junto a la ventana, observando las sombras que la luna proyectaba en el jardín. Los pensamientos se agolpaban en mi mente, cada uno más inquietante que el anterior. La decisión de Natalia y Lorenzo de mudarme sin consultarme seguía resonando en mis oídos, como un eco persistente que no podía silenciar. A la mañana siguiente, decidí visitar a mi amiga Clara, una mujer sabia y perspicaz que siempre había sido mi confidente. Al contarle lo sucedido, su expresión se tornó seria. Elvira, eso no es normal. Hay algo más detrás de todo esto, me dijo con firmeza. Sus palabras me impulsaron a actuar. Esa misma tarde, regresé a casa de Natalia con la excusa de devolverle un libro. Ella no estaba, pero Simón me recibió con una sonrisa forzada. Mientras me ofrecía un café, noté que su mano temblaba ligeramente al sostener la taza. Sus ojos evitaban los míos, y su conversación era evasiva. Algo no encajaba. En un momento de descuido, Simón dejó su teléfono móvil sobre la mesa y se retiró al baño. La curiosidad me venció, y con manos temblorosas, revisé rápidamente sus mensajes. Encontré una conversación reciente con un contacto guardado como Dr. Rivas. Los mensajes hablaban de resultados de análisis, tratamientos y citas médicas. Mi corazón se aceleró. ¿Simón estaba enfermo? ¿Por qué no lo habían mencionado? Guardé silencio y me retiré poco después, con la mente llena de preguntas sin respuesta. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño,
Recordé una conversación que había tenido con Natalia semanas atrás. Ella mencionó, de manera casual, que estaban considerando vender la casa para simplificar sus vidas. En ese momento, no le di mayor importancia, pero ahora, todo cobraba un nuevo sentido. Aprendercine.com. Decidí investigar más a fondo. Al día siguiente me dirigí al hospital donde trabajé durante años. Allí, consulté a un antiguo colega, el doctor Martínez, quien accedió a revisar discretamente los registros médicos de Simón. Confirmó que Simón había sido diagnosticado con una enfermedad degenerativa y que su pronóstico no era alentador. Me sentí abrumada por la información. ¿Por qué Natalia y Simón habían ocultado esto? ¿Y por qué la urgencia de vender la casa y mudarme? Con el corazón pesado, regresé a casa y me senté en mi escritorio. Tomé papel y bolígrafo y comencé a escribir todo lo que sabía hasta el momento. Necesitaba ordenar mis pensamientos y encontrar una manera de enfrentar esta situación. Sabía que debía actuar con cautela, pero también con determinación. En los días siguientes, observé con atención cada interacción con Natalia y Simón. Noté cómo evitaban ciertos temas y cómo cambiaban de conversación cuando yo hacía preguntas. La tensión en el ambiente era palpable. Decidí que era momento de confrontarlos. Una tarde, los invité a ambos a tomar el té en mi casa. Preparé todo con esmero, como solía hacerlo en el pasado. Cuando llegaron, los recibí con una sonrisa y los conduje al salón. Después de un rato de charla trivial, saqué a relucir el tema. He notado que han estado evitando ciertos temas conmigo. Comencé. Sé que Simón está enfermo y que han estado considerando vender la casa. También sé que han planeado mudarme sin consultarme. Me duele que no hayan confiado en mí para compartir estas decisiones. Natalia bajó la mirada, visiblemente incómoda. Simón suspiró y asintió lentamente. «Tienes razón, Elvira», dijo. «No supimos cómo abordar el tema contigo. Pensamos que sería más fácil manejarlo nosotros mismos. Les expliqué que entendía sus preocupaciones, pero que merecía ser parte de las decisiones que afectaban mi vida. Les pedí que, en adelante, me incluyeran en las conversaciones y que respetaran mi autonomía. Ambos asintieron, y aunque la tensión no desapareció por completo, sentí que había dado un paso importante para recuperar mi voz y mi lugar en la familia. No dormí esa noche. Me quedé sentada en el sillón de la sala, con las piernas cubiertas por una manta delgada y la lámpara encendida sobre la mesa. No porque tuviera miedo, sino porque algo dentro de mí se había reactivado con una claridad que no sentía desde hacía años. Durante décadas, me acostumbré a ser el sostén silencioso, el motor oculto, la que hace sin que se note, la que sabe sin interrumpir, la que observa sin hablar. Pero esa noche, comprendí que el silencio también puede ser cómplice. Y yo ya no quería serlo más. No después de ver cómo mi hija y su esposo me sacaban de sus planes con la misma frialdad con la que se quita un mueble viejo para hacer espacio. No después de descubrir en su agenda médica un secreto tan oscuro y, sin embargo, tan cuidadosamente encubierto. No después de ser tratada como una carga que había que mover, esconder, reorganizar. Durante días, fingí. Me presenté en las reuniones familiares con la misma compostura de siempre. Respondí mensajes con frases breves pero amables. Asistí a la misa dominical con Natalia como si nada hubiera cambiado. Pero cada palabra, cada gesto, cada mirada mía estaba dirigida a un propósito: verificar, confirmar, entender. Llamé a un antiguo colega, el doctor Fabián Durán, quien había sido jefe de toxicología en el hospital donde trabajé por casi 40 años. Él me debía varios favores, y su memoria aún era aguda. Le pedí que me ayudaras a obtener acceso a ciertos análisis clínicos, con la excusa de una consulta académica.
Lo hizo sin dudar. Los resultados que me envió por correo seguro hablaban por sí solos. Simone presentaba niveles alterados de diversas sustancias en sangre, signos de envenenamiento crónico, con trazas de sustancias que no estaban presentes en ningún tratamiento médico habitual. Nada tan drástico como para matar rápidamente, pero sí lo suficiente como para deteriorar la salud de una persona con el tiempo. No había error. Lo supe de inmediato. Lo sentí en el pecho, como se sienten las certezas más dolorosas. Sin ruido, sin drama, pero con una contundencia que no deja espacio a la duda. La revelación no me sorprendió tanto como debería. Siempre tuve esa habilidad maldita de presentir lo oculto antes de que se revele del todo. Lo que sí me sacudió fue la conclusión inevitable que surgía de todo ello. Natalia sabía. O lo sospechaba, al menos. Ella, mi hija, la niña a la que enseñé a leer antes de que entrara a primer grado. La que se dormía con mi voz contándole historias sobre mujeres que luchaban contra lo imposible. La que alguna vez me juró que yo era su ejemplo. ¿Estaba ahora callando una verdad así? ¿Era por miedo? ¿Por complicidad? ¿Por desesperación? Pasé las siguientes semanas observándola. No desde el rencor, sino desde una especie de distancia protectora. Me fui alejando de sus confidencias sin que se diera cuenta. Ya no le pregunté cómo se sentía, ni qué planes tenía, ni si quería que cuidara a los chicos. Me limité a estar presente, pero en silencio, como un testigo, como una sombra. Y al hacerlo, comprendí que mi lugar ya no era el de antes. No podía seguir actuando como la madre que apoya sin condiciones, como la abuela que aplaude sin preguntar. Mi amor por ella seguía intacto, pero el amor no puede ser excusa para cerrar los ojos. Ya no. Una tarde, mientras ella lavaba los platos y los chicos hacían tareas en la mesa, noté que dejó su teléfono desbloqueado sobre la encimera. No lo tomé. No necesitaba hacerlo. Bastó con ver las notificaciones que aparecían una tras otra. Un correo de un banco en Panamá, un mensaje de texto con números y códigos, una alerta de recordatorio para una consulta legal. Todo hablaba de movimientos, de transacciones, de algo mucho más grande que una simple mudanza familiar. Ella no solo estaba reorganizando su vida, estaba preparándose para desaparecer si algo salía mal. Y lo que estaba mal era Simone. Y tal vez yo. Esa misma noche, volví a abrir mi antiguo maletín de laboratorio. Lo conservaba en un armario del lavadero, donde guardaba cosas que nadie más sabía que existían. Lo abrí con la llave que colgaba de un collar que llevaba oculto bajo mi ropa desde hacía años. Dentro, todo estaba intacto. Los tubos, los reactivos, el microscopio portátil, las etiquetas, las pinzas, incluso mis viejos lentes de aumento. Revisé cada elemento como quien prepara un ritual. No porque pensara hacer justicia con mis propias manos, sino porque necesitaba confirmar lo que ya sabía. Necesitaba una prueba irrefutable, algo que nadie pudiera discutir, algo que me devolviera el control. Llamé a Alma, mi nieta mayor, la única que aún me miraba como si tuviera algo que decir. Le pedí que me ayudaras a obtener una muestra del cepillo de dientes de Simone y una toalla usada. Le dije que era para un estudio que estaba haciendo sobre microbiología doméstica. Ella no dudó. Siempre fue brillante. Entendió que le estaba pidiendo algo importante sin tener que explicarle nada. 2 días después, me entregó una bolsita con lo que necesitaba. Su mirada era seria. No preguntó. Yo tampoco expliqué. A veces el amor verdadero se manifiesta en los silencios compartidos. Con las muestras, monté un pequeño laboratorio improvisado en la mesa del comedor.
Las luces eran bajas, la casa estaba en silencio, y cada movimiento mío era lento, preciso, casi ceremonioso. Analicé residuos, identifiqué patrones, tracé conexiones. Lo que encontré no me sorprendió, pero me dejó sin aliento. Había rastros de escopolamina en el cepillo, una sustancia conocida por sus efectos sedantes y por su capacidad para generar confusión, amnesia, docilidad. Usada en dosis pequeñas y constantes. Después de descubrir los rastros de escopolamina en los objetos personales de Simone, supe que debía actuar con cautela. La evidencia era clara. Alguien estaba administrando esta sustancia de manera sistemática, y las consecuencias podrían ser devastadoras. Mi mente se debatía entre la incredulidad y la necesidad de proteger a mi familia, incluso si eso significaba enfrentar verdades dolorosas. Decidí visitar a mi amiga Clara, una mujer sabia y perspicaz que siempre había sido mi confidente. Al contarle lo sucedido, su expresión se tornó seria. «Elvira, eso no es normal. Hay algo más detrás de todo esto», me dijo con firmeza. Sus palabras me impulsaron a actuar. Esa misma tarde, regresé a casa de Natalia con la excusa de devolverle un libro. Ella no estaba, pero Simone me recibió con una sonrisa forzada. Mientras me ofrecía un café, noté que su mano temblaba ligeramente al sostener la taza. Sus ojos evitaban los míos, y su conversación era evasiva. Algo no encajaba. En un momento de descuido, Simone dejó su teléfono móvil sobre la mesa y se retiró al baño. La curiosidad me venció, y con manos temblorosas, revisé rápidamente sus mensajes. Encontré una conversación reciente con un contacto guardado como Dr. Rivas. Los mensajes hablaban de resultados de análisis, tratamientos y citas médicas. Mi corazón se aceleró. ¿Simone estaba enfermo? ¿Por qué no lo habían mencionado? Guardé silencio y me retiré poco después, con la mente llena de preguntas sin respuesta. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, recordé una conversación que había tenido con Natalia semanas atrás. Ella mencionó, de manera casual, que estaban considerando vender la casa para simplificar sus vidas. En ese momento, no le di mayor importancia, pero ahora todo cobraba un nuevo sentido. Decidí investigar más a fondo. Al día siguiente, me dirigí al hospital donde trabajé durante años. Allí, consulté a un antiguo colega, el doctor Martínez, quien accedió a revisar discretamente los registros médicos de Simone. Confirmó que Simone había sido diagnosticado con una enfermedad degenerativa y que su pronóstico no era alentador. Me sentí abrumada por la información. ¿Por qué Natalia y Simone habían ocultado esto? ¿Y por qué la urgencia de vender la casa y mudarme? Con el corazón pesado, regresé a casa y me senté en mi escritorio. Tomé papel y bolígrafo y comencé a escribir todo lo que sabía hasta el momento. Necesitaba ordenar mis pensamientos y encontrar una manera de enfrentar esta situación. Sabía que debía actuar con cautela, pero también con determinación. En los días siguientes, observé con atención cada interacción con Natalia y Simone. Noté cómo evitaban ciertos temas y cómo cambiaban de conversación cuando yo hacía preguntas. La tensión en el ambiente era palpable. Decidí que era momento de confrontarlos. Una tarde, los invité a ambos a tomar el té en mi casa. Preparé todo con esmero, como solía hacerlo en el pasado. Cuando llegaron, los recibí con una sonrisa y los conduje al salón. Después de un rato de charla trivial, saqué a relucir el tema. He notado que han estado evitando ciertos temas conmigo. Comencé. Sé que Simone está enfermo y que han estado considerando vender la casa. También sé que han planeado mudarme sin consultarme.
Me duele que no hayan confiado en mí para compartir estas decisiones. Natalia bajó la mirada, visiblemente incómoda. Simón suspiró y asintió lentamente. Tienes razón, Elvira, dijo. No supimos cómo abordar el tema contigo. Pensamos que sería más fácil manejarlo nosotros mismos. Les expliqué que entendía sus preocupaciones, pero que merecía ser parte de las decisiones que afectaban mi vida. Les pedí que, en adelante, me incluyeran en las conversaciones y que respetaran mi autonomía. Ambos asintieron, y aunque la tensión no desapareció por completo, sentí que había dado un paso importante para recuperar mi voz y mi lugar en la familia. La tarde era inusualmente silenciosa. Los pájaros del jardín parecían haber emigrado por completo. O tal vez solo yo había perdido la capacidad de oírlos entre tanto ruido interno. Llevaba días preparando esta cena con una meticulosidad que me resultaba casi ajena, no por falta de práctica, sino porque esta vez no se trataba de alimentar a mi familia, sino de sentarlos frente a la verdad que llevaban demasiado tiempo evitando. Hice sopa de calabaza como en los inviernos de antes, carne al horno con papas y un postre sencillo, duraznos en almíbar con crema, como los que Natalia pedía cuando era niña, y fingía que su padre aún estaba con nosotros. Puse la mesa con el mantel blanco que solo usaba en los cumpleaños, servilletas bordadas a mano, platos de porcelana que me regaló mi madre, copas que apenas recordaban el sabor del vino. En cada detalle había una despedida, no física, sino simbólica. No estaba organizando una reconciliación, ni esperando disculpas. Lo que se acercaba era un cierre. Tal vez no para ellos, pero sí para mí. Llegaron puntuales, como si supieran que cualquier retraso sería una forma de provocación. Natalia traía un vestido azul que yo le había regalado hace años y que rara vez usaba. Simón, pálido y más delgado, caminaba con una lentitud que intentaba disimular con su habitual cortesía forzada. Les abrí la puerta con la misma sonrisa con la que tantas veces los había recibido, y ellos entraron como si todo estuviera bien, pero algo en sus cuerpos los traicionaba. El modo en que Natalia evitaba mis ojos, el leve temblor en los dedos de Simón al colgar su saco, el silencio tenso que cubría cada saludo. Nos sentamos. Serví la sopa. Hablamos del clima, de los chicos, de la inflación, de la sequía. Simón dijo que Emily estaba mejorando en matemáticas. Natalia agregó que Lucía quería aprender a tocar el violín. Yo asentía, sonreía, fingía interés. Esperé a que terminaran el segundo plato. Me aseguré de que estuvieran cómodos, que el vino estuviera frío, que no tuvieran excusas para levantarse antes de tiempo. Cuando recogí los platos del segundo, no traje el postre. En lugar de eso, regresé con una carpeta negra y la coloqué en el centro de la mesa, como si fuera un centro de mesa nuevo y absurdo. La abrí sin decir palabra. Extraje una hoja y la deslicé hacia Natalia. Era el informe toxicológico. Observé cómo su rostro cambiaba de expresión apenas sus ojos alcanzaron el encabezado. Simón intentó preguntar qué era eso, pero su voz era apenas un murmullo, como si le doliera pronunciar palabras en una sala donde el aire se había vuelto de plomo. No quiero más mentiras, dije. No quiero más excusas ni frases vacías. Quiero que mi hija me mire a los ojos y me diga si sabía que su marido estaba siendo envenenado poco a poco con escopolamina. La palabra quedó suspendida en el aire como una campana de iglesia. Natalia abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Simón giró hacia ella, confuso, buscando en sus ojos una negación que no llegó. «¿Qué es esto, Natalia?», preguntó al fin, con un tono más de súplica que de reproche. Ella no respondió. Bajó la vista y sus manos se aferraron al borde del mantel como si fuera el único sostén que le quedaba. «Yo no te acusé», continué.
Pero investigué, porque algo no encajaba. Porque vi los síntomas, los mensajes, los correos, los documentos. Porque ya no soy una anciana torpe y desorientada, si es que alguna vez lo fui. Porque sé lo que significa un cuerpo debilitado, una mente que empieza a ceder. Porque yo fui la que sostuvo esta familia en pie, y ahora soy la única que puede detener esto. Simón se puso de pie de golpe, empujando la silla que crujió sobre el piso de madera. ¿Me estás diciendo que alguien me está...? No terminó la frase. Natalia se levantó también. No era así, gritó por fin, con una voz que no le oía desde que era adolescente. Yo no quería hacerte daño. Quería que todo fuera más fácil. Las palabras salían atropelladas, sin orden, sin sentido. Estaba desesperada. Los médicos no daban esperanzas. Las cuentas no paraban de llegar. Yo pensé que si tú estabas más tranquilo, menos alterado, si descansabas más. Simón la miraba como si la viera por primera vez. ¿Me drogabas para protegerme?, murmuró, y su rostro se contrajo con una mezcla de horror y tristeza. ¿Estás loca? La discusión estalló como una tormenta contenida. Yo no me moví. Me quedé sentada, observando, esperando que el fuego se consumiera solo. Natalia lloraba, gritaba, se disculpaba, se justificaba. Simón la acusaba, le pedía explicaciones, exigía nombres, fechas, detalles. La escena era violenta, pero no física. Era emocional, psíquica, espiritual. Era el tipo de ruptura que deja cicatrices que no se ven, pero que arden por años. Finalmente, cuando ambos callaron, les dije con voz firme: aquí termina todo. No volveré a protegerlos de sus errores. No volveré a callar por amor. Y no permitiré que me conviertan en cómplice por omisión. Abrí otro sobre y saqué los documentos que había firmado con mi abogado. La cancelación del fideicomiso familiar, la reestructuración de mis propiedades, el Nuevo Testamento. A partir de hoy, cada uno se hará cargo de lo que ha sembrado. Y yo también. Ya no les debo nada. Y no me deben disculpas. Solo distancia. Simón asintió, todavía en shock. Natalia se derrumbó en la silla, hundiendo el rostro en las manos. Me levanté. Recogí los platos fríos y los llevé a la cocina. Cuando volví, la mesa estaba vacía. La puerta principal entreabierta. El eco de sus pasos resonando en el pasillo como el último acto de una obra demasiado larga. Me senté otra vez. Encendí la radio. Una voz suave hablaba de lluvia para el fin de semana. Serví el postre. Me lo comí sola, en silencio. El sabor dulce de los duraznos no me trajo recuerdos de infancia esta vez, sino una paz áspera, difícil, pero honesta, porque la verdad no libera. Pero limpia. Ha pasado una semana desde aquella cena. El mantel aún está en la cesta de la ropa sucia, con una pequeña mancha de vino que no me molesto en quitar. La vajilla permanece guardada, y las copas, limpias pero sin uso, reposan en el aparador como si esperaran una próxima celebración que ya no llegará. El silencio que ahora envuelve la casa no es igual al de antes. Ya no es el de la espera, sino el de la certeza. Porque ya no aguardo nada. Nadie llamará para pedirme recetas. Ningún nieto aparecerá con deberes que necesiten explicación. Natalia no me escribirá para preguntarme si necesito algo del supermercado. He quedado sola, sí, pero esta vez es una soledad elegida, no impuesta. Y hay en eso una dignidad que no pensé que volvería a sentir.
Desde aquella noche no he sabido nada más de Simón. Me dijeron que está internado en una clínica privada para desintoxicación. Me gustaría decir que lo lamento, pero sería mentira. Lo que siento por él es una mezcla de compasión y distancia, como la que uno puede tener por un desconocido al que vio caer en la calle, sin saber si levantarse le hará bien o mal. De Natalia sí supe. Me escribió una carta, no un mensaje, ni una llamada. Una carta manuscrita, como las que solíamos escribirnos cuando ella estudiaba lejos. En ella no me pedía perdón. Me decía que no esperaba que la comprendiera, que no intentaría justificarse, pero que quería que supiera que su intención nunca fue hacer daño, que todo lo que hizo fue por miedo, por agotamiento, por no saber a quién acudir. La leí 2 veces. No respondí. Tal vez algún día lo haga. Tal vez no. Alma vino ayer. Entró en silencio, me abrazó sin decir palabra y se sentó conmigo a tomar té. No hablamos de lo sucedido. Solo me dijo, al despedirse, que sabía que había hecho lo correcto, que estaba orgullosa de mí, que por primera vez entendía por qué siempre le decía que pensar no era lo mismo que dudar. Pensar es atreverse a ver. Fue suficiente. A veces el amor no necesita ser explicado, solo sostenido, y en sus ojos encontré una forma de continuidad. Tal vez lo que una madre no logra con una hija, lo alcanza con una nieta que había aprendido a mirar sin miedo. Hoy me levanté más temprano de lo habitual. Saqué los frascos de vidrio donde guardo semillas, los acomodé en la mesa del patio y volví a preparar tierra nueva en las macetas grandes. Es mayo, y aunque el invierno se acerca, aún quedan días templados. Quiero plantar algo. No sé si florecerá este año, pero eso no importa. Plantar es un acto de fe, no de garantía. Quizá cuando vengan tiempos más cálidos, brote algo. O quizá no. Pero mi deber es dejar esa posibilidad viva. Mientras removía la tierra con las manos, pensaba en la línea que divide el silencio de la resignación. Durante muchos años, viví callada pensando que así se ama mejor. Hoy sé que callar puede ser otra forma de violencia, hacia uno mismo. Hoy sé que una mujer como yo puede hablar, aunque tiemble. Y que hay verdades que solo pueden decirse cuando ya no se espera ser amada por decirlas. El mundo ha cambiado mucho desde que era joven. Ya no soy necesaria como lo fui antes. No para mi familia. No para mis vecinos. No para los médicos que ahora usan máquinas que no entiendo. Pero sigo siendo necesaria para mí. Me cuido, me alimento, me respeto. Y sobre todo, me escucho. Eso es algo que nadie más puede hacer por mí. Hace unos días, abrí una vieja libreta donde anotaba pensamientos sueltos, ideas que nunca llegaron a ser poemas, frases que me decía para no olvidarme. En la última página, escrita hace más de 30 años, encontré esta frase. Cuando me digan que no me necesitan, sabré que es hora de volver a empezar por mí. No recordaba haberla escrito, pero al leerla sentí como si viniera del futuro, como si esta Elvira que soy ahora hubiera susurrado en el oído de aquella Elvira joven. Tal vez eso es la vejez, el encuentro con una misma, pero desde otro lugar. Esta es mi casa, mis plantas, mi historia. No hay fotos nuevas en los marcos. No hay nietos corriendo por los pasillos. No hay sobres con dinero para emergencias escondidos bajo el colchón. Todo eso terminó. Pero hay paz. Hay un cuaderno nuevo sobre la mesa. Hay un mantel limpio doblado sobre la silla. Hay una tetera silbando con suavidad. Y hay silencio. No el que duele,
sino el que cuida. El que dice: hiciste lo que tenías que hacer. No esperes más. Descansa. Y si quieres, planta algo nuevo.